Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Reciban un saludo muy especial desde la ciudad de Chilihuabi, Canadá, deseándoles a todos ustedes ricas y abundantes bendiciones. Hoy quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema La mujer de Jeroboam y los disfraces en la Biblia. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice la escritura: Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Le doy honra y gloria a Dios por su bendita palabra. Amados hermanos y amigos, sabemos que a nuestra sociedad le agrada mucho disfrazarse. Cada año se celebran diversas fiestas donde la gente utiliza disfraces. Un disfraz es un tipo de vestimenta que cubre totalmente a una persona e impide que sepamos a simple vista quién es esa persona. La Biblia nos enseña con claridad que el experto en disfrazarse, el experto en los disfraces, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Lo dice la segunda carta de Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás a través de los siglos ha tomado diferentes máscaras y disfraces para engañar y destruir a la humanidad. A Satanás le gustan los disfraces, a él no le gusta dar la cara, siempre anda escondido con un disfraz, siempre con la mentira, con el engaño, con la falsedad. El significado bíblico de la palabra disfraz implica falsedad, implica engaño y ocultación de la verdadera identidad. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos enseña que en el Señor, en Dios, no hay engaño. Dios no anda con disfraces. Él siempre nos dice la verdad. Juan capítulo 3, versículo 33, Romanos capítulo 3, versículo 4. Porque el uso principal de un disfraz es para ocultar algo. Pero los hijos de Dios somos limpios, somos transparentes y no tenemos que ocultar absolutamente nada. Razón por la cual de ninguna forma el cristiano usa disfraces. El que usa un disfraz pretende cambiar de apariencia para no ser reconocido. Inicio diciendo que este fue el caso de la mujer de Jeroboam. El hijo de Jeroboam se enferma, el hijo de ellos, y él manda a su esposa a ver al profeta Ahías, quien le dijo de parte del Señor que sería el próximo rey de Israel al inicio, y le dice a ella que se disfrace para que el profeta no sepa que es la esposa de Jeroboam. Pero sucedió que cuando la mujer iba entrando, ya el profeta Ahías sabía de parte de Dios lo que él le había revelado y que era la esposa, la mujer de Jeroboam, la que entraría ahí. Porque así haya limitaciones físicas, el que está en el espíritu, Dios le revela todas las cosas, primeramente a sus siervos los profetas, y sabe qué va a acontecer y qué va a suceder revelado del cielo. Así que la esposa de Jeroboam, disfrazada, no pudo engañar a un profeta ciego. Nosotros tampoco engañamos al Señor cuando lo buscamos escondiendo nuestro pecado. Jeroboam andaba en pecado, llevó al pueblo a pecar, y cada vez que obedecía a Jeroboam, automáticamente desobedecían a Dios. ¿Y cuántas veces recibimos ideas prácticas, consejos prácticos que nos separan de Dios? Él no estaba pensando en el pueblo, Jeroboam no estaba pensando en el pueblo, ni en la ley del Señor. Él solo estaba pensando en sí mismo, en mantenerse en su poder que había venido del Señor. Pero así como Jeroboam, hay muchos líderes que se enseñorean de lo que es de Dios. Lo que Dios nos ha entregado a nosotros no es de nosotros, no es nuestro, le pertenece a Dios, pero él se había tomado absolutamente todo como si fuera de él. ¿Por qué cuando su hijo enfermó, Jeroboam más bien no fue y se humilló delante de la presencia del Señor y le pidió ayuda? Tal vez tiene que ver con los altares idólatras que él sabía que estaba llevando y conduciendo el pueblo a pecar. Tenía su pecado allí oculto, porque hay personas que tienen sus problemas y deciden buscar a Dios, pero por causa de su pecado prefieren buscarlo disfrazados, como si el Señor no supiera la verdadera identidad de cada uno de nosotros. A Dios nadie se le puede ocultar ni esconder. Si se sube por allá a lo más alto, como dice la Escritura, si se baja a lo profundo de la tierra, donde estemos, cada uno de nosotros estamos descubiertos delante de la presencia de Dios. Creo que la historia para Jeroboam y su mujer
hubiera sido totalmente diferente para su descendencia y para el pueblo de Israel si en este punto habrían buscado la ayuda del Señor y cambiado su camino, que era un camino perverso. Pero el corazón de Jeroboam estaba dañado. Por eso le dijo a su mujer: disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Este era un patrón familiar de Jeroboam, un estilo que él tenía, que en su tiempo de necesidad él se volvía al verdadero Dios y a los varones de Dios, en este caso el profeta Ahías. Él sabía que los ídolos no le podían ayudar en cualquiera que fuera su verdadera crisis, pero él también sabía que él había rechazado a Dios y a sus profetas, y así que le dijo a su mujer que usara un disfraz para presentarse delante de un hombre de Dios y le pudiera decir el futuro o el destino de su hijo que estaba enfermo. Qué necio fue Jeroboam, pensó que el viejo profeta Ahías podía penetrar el velo que escondía el futuro, pero no el disfraz en la cual su mujer deseaba ocultarse a sí misma. Y la mujer de Jeroboam aprendió dos cosas: primero, que las noticias eran malas; segundo, que aunque ella pensaba que era enviada al profeta Ahías por su marido, la verdad fue que Ahías el profeta fue enviado por Dios con un mensaje para ella y a Jeroboam, mensaje de revelación dura. Amigo y hermano, nunca será tarde para arrepentirnos de nuestras malas decisiones. Siempre hay que venir a la presencia del Señor, tomar la mejor decisión a través del Espíritu Santo, buscar la presencia del Señor y ante todo, como dice la carta primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por eso la hipocresía no va con el Señor, porque la hipocresía literalmente significa esconder bajo una máscara. Y Dios nos quiere libres, nos quiere limpios para acercarnos a su presencia. Cuando vamos a orar, no podemos ir con un corazón lleno de hipocresía, con el hermano, con la hermana, con el pariente, con el vecino, con el familiar, en fin, etcétera. Tenemos que ir delante del Señor libres y limpios para que nuestras oraciones suban delante de su presencia. Así que el fingir es una actitud de engaño, es un disfraz. Observemos a continuación algunos ejemplos de hombres que se disfrazaron o de algunos disfraces también aquí en la Biblia. Primer libro de Samuel capítulo 28 versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Aquí encontramos al rey Saúl disfrazado consultando a una bruja, a una adivina de la ciudad de Endor. Aquí en este caso el rey Saúl pretendió engañar a la bruja, a la hechicera de Endor, pero ella inmediatamente lo descubrió. Porque a Saúl era muy fácil identificarlo, pues era el hombre más alto de todo Israel, sobrepasaba a los hombros para arriba al más alto de todo el pueblo, así que era un semigigante. Probablemente la pitonisa lo había reconocido desde que llegó, pues desde ese entonces ella comenzó a hablar de lo que Saúl había hecho con los adivinos y tuvo miedo, pero Saúl le garantizó que nada le sucedería. Entonces ella sabía que el único que podía darle tales garantías era el mismo Saúl, pero como era una mujer astuta, pitonisa, ella tenía que preparar bien la trama, y fue cuando le aseguró que el demonio que había subido del mismo infierno tenía el aspecto, la forma de el profeta Samuel, porque para un mentiroso aparece otro mayor. Y Saúl andaba mal con Dios, él no podía entender, no podía discernir la verdad, estaba atrofiado, era esquizofrénico, endemoniado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que creía era la mentira porque era lo que quería creer. Se cumplía en él lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12, cuando la palabra del Señor dice: para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que el disfraz de Saúl y su consulta a la pitonisa fue todo un fracaso. Tenemos otro ejemplo de disfraz en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 29 y 30, dice la escritura: subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat:
yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. El rey de Israel pensó que un disfraz salvaría su vida. Acab, rey de Israel, pensó que podía disfrazarse y salirse con las suyas. Así lo hizo. Invitó a Josafat, rey de Judá, a que lo acompañara en el combate. La maldad de Acab era tan grande que no le importó la vida del rey de Judá, pues él mismo había sugerido que Josafat usara sus ropas reales para el combate mientras él iría disfrazado. Los jefes del ejército enemigo habían recibido órdenes especiales para combatir directamente al rey de Israel, y Josafat era el único que iba vestido de rey, iba disfrazado del rey de Israel. Sin embargo, lo que acá se le olvidó es que a Dios nadie lo puede engañar. Así que el disfraz de Acab no lo pudo esconder de la ira de Dios. Porque ese mismo día del combate dice la escritura que un hombre disparó su arco a la aventura e hirió de muerte al rey Acab. El dicho popular dice que primero cae un mentiroso que un cojo. Toda máscara, toda falsedad, toda mentira es considerada un antivalor moral. Siempre tiene una connotación negativa. La Biblia prohíbe claramente en Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 al 14 y también en Isaías 47 versículo 10 al 15 toda práctica satánica disfrazada de bondad. Toda mentira es pecado delante de la presencia del Señor. Todo disfraz es engaño y falsedad. Cuando se abren las puertas a todas estas cosas significa abrir las puertas de nuestra vida para que el diablo destruya y envíe maldición. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que podemos estar cubiertos con su sangre preciosa y protegidos de todo mal y de toda maldición. Aunque los disfraces son una práctica común en muchas culturas y celebraciones, pero nosotros los cristianos no debemos practicar tales cosas. Hay que huir de todas estas cosas. La palabra del Señor dice en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El Señor Jesucristo también nos advirtió de estos disfraces en Mateo capítulo 7 versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Y efectivamente en la actualidad esta clase de disfraces de ministros corrompidos, corruptos, se ven por el mundo entero. Y en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 7 y en adelante encontramos el primer disfraz en la Biblia. Es el caso de Adán y Eva, cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y para cubrir su desnudez se hacen ropa de hojas de higuera. Este acto de hacerse ropa representa la vergüenza y el deseo de ocultar su desnudez y ha sido interpretado como el primer acto de disfraz en las Escrituras. Y cuando Dios se hizo presente ahí en el huerto, entonces los encontró disfrazaditos y el Señor lo que hizo fue hacerles un verdadero vestido, les hizo delantales que les cubrían desde la parte del cuello hasta la punta de los pies. Les reemplazó por un verdadero vestido esas hojitas diminutas que ellos se habían puesto para tapar su desnudez. Tenemos también que en la Biblia los disfraces se usan para engañar a otros. Por ejemplo, Jacob se disfraza de su hermano Esaú para engañar a su padre Isaac y recibir la bendición de la primogenitura. Por lo cual vemos que esa forma de engaño tiene consecuencia a largo plazo en la vida de Jacob y de su familia. Así que podemos aprender la lección que el engaño, la falsedad, el disfrazarse nunca es la respuesta y siempre traerá consecuencias. Vamos a mirar el último disfraz en el día de hoy y está en segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, versículo 22. Dice así: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Aquí tenemos a Josías que no le hizo caso a la advertencia de Dios que le hizo por medio del rey Necao, o sea, el rey de Egipto. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura para pelear contra él. Y el resultado fue nefasto porque los flecheros tiraron contra el rey Josías y lo hirieron y posteriormente murió. Así que de nada le sirvió su disfraz y mucho menos para salvarle la vida. Los disfraces no sirven absolutamente para nada. El error de Josías consistió en no comprender que Dios es mucho más grande que nuestra lógica humana y que Él habla por las personas y de la manera más inesperada que tal vez nosotros no podamos ni siquiera imaginar. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 9 el Señor nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno.
Dios espera de nosotros que seamos genuinos sin disfraz alguno, que no haya en el corazón cosas escondidas, cosas ocultas, que hayan disfraces para engañar a quién, a los seres humanos tal vez, pero a Dios nadie lo puede engañar. Este es un mundo lleno de disfraces por un lado, por el otro, por donde usted le mire, y Dios quiere que usted y yo seamos libres de disfraces, no solamente disfraces físicos, sino también espirituales, que los hay por montones en el corazón de la humanidad. Seamos verdaderamente libres, como dice la Escritura, para poder tener esa comunión íntima con el Señor y acercarnos cada día más y más a su presencia. Amigo y amiga, tú que no has recibido a Cristo en el corazón, te invito para que hagas la oración de fe y puedas repetir conmigo en alta voz esta oración que es tan importante para que recibas al Señor Jesucristo como el dueño y Señor de tu alma. Repite conmigo en alta voz la siguiente oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida para que de allí jamás mi nombre sea borrado. Gracias te doy en esta oportunidad por darme salvación y vida eterna. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y recuerda que Cristo viene pronto por su iglesia.